integridad académica. Bueno, en estos tiempos en que sabemos que la corrupción es quizá el tercero de los gravísimos problemas que padecemos en el país, y que si la misma continúa siendo de esta trascendencia en nuestro quehacer cotidiano, pues lamentablemente vamos a seguir en picada, en caída libre en todos nuestros aspectos. Podemos hacer muchas cosas en este sentido y aplicar lo que la ética nos indica en todas nuestras actividades, empezando con nosotros mismos, ¿no? Por eso es que se habla de integridad en todos los aspectos. En el caso concreto de nuestra universidad y del ámbito en general universitario, considero que es, por decirlo menos, una de las cosas intrínsecas al proceso educativo. Debe de ser un galardón que tengamos nosotros que tener siempre presente, para que podamos, con nuestro ejemplo personal y nuestro ejemplo familiar inclusive, poder predicar con los hechos, no solo de manera verbal, no solo de manera de adopción de una posición, no solo por el aspecto de querer quedar bien, hablando en función de lo que es la ética, de lo que es la moral, de lo que es la filosofía del comportamiento, etcétera. No, sino con nuestros propios actos. Para mí es un tema, si no nuevo, pero desde el concepto de integridad académica es algo a lo que recientemente me estoy acercando. Y el interés surge justamente a través de como consecuencia de un proyecto que se estaba desarrollando aquí dentro de la universidad y que me pareció muy interesante. Entonces creo que es muy importante asistir a este tipo de eventos porque nos permite actualizarnos, ver qué están haciendo otras instituciones de educación superior, tanto públicas. Al que vamos a asistir es el 13º Congreso de Integridad Académica, un compromiso que transforma. Este congreso se llevará a cabo en la Universidad de Monterrey los días 24, 25 y 26 de septiembre de este año. Y bueno, es un evento académico que yo desconocía y se estaba llevando a cabo. Cuando lo descubrimos, pues despertó un gran interés en varios compañeros de mi instituto, del IESES y de la universidad en general, porque este tema creo que es muy actual y muy necesario que se esté analizando en este tipo de eventos. Bueno, mi nombre es doctora Flor Lucila Delfín Pozos, soy directora del Instituto de Investigaciones en Contaduría, de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Sí, soy Julio César Cruz Salas, maestro, soy director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, el IESES, recientemente nombrado como director. Soy académico investigador del IESES y gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Su servidor René Mariani Ochoa. Soy investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Contaduría de la Universidad Veracruzana. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes platicando. ¿Qué es la integridad académica? Bueno, es un compromiso con 6 valores fundamentales, como son la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y la valentía. 6 valores fundamentales, básicos para el quehacer de una universidad como la nuestra, para todas las universidades, y bueno, para la vida cotidiana de los estudiantes, de los académicos, porque no solo la vamos a enseñar, sino que tenemos que fortalecer a todos los niveles de esta institución. O sea, es tan claro y creo que es tan sencillo, complejo a veces de llevarlo a la práctica en algunas cuestiones, pero digo, es tan sencillo como decir, es
el tener un comportamiento, asegurar un comportamiento honesto y responsable, responsable, ¿sí? En el ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo, que es el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, en la medida que nosotros tengamos este tipo de comportamiento, es como decían nuestros padres, nuestros abuelos, hay que predicar con el ejemplo, y es el ejemplo que podemos transmitir a las generaciones con las cuales estamos interactuando directamente día a día, ¿no? Entonces, pues creo que es algo sencillo, es algo simplemente de hacer lo que tenemos que hacer de manera honesta, de manera responsable. Sobre todo, ¿por qué? Por el compromiso que tenemos justamente con las generaciones que estamos formando, ¿sí? Con los propios compañeros, investigadores, académicos de la universidad, el personal propio también administrativo, todo lo que el personal que compone lo que es la comunidad universitaria. Creo que todos deberíamos de tener un comportamiento en ese sentido, ¿no? Y bueno, el compromiso que tenemos con la sociedad en estos tiempos tan revueltos, ¿no? Quisiera comentarles que en consonancia con eso que estamos mencionando, vamos a presentar en su momento en este Congreso de Integridad Académica en Monterrey, vamos a presentar una ponencia que se tradujo en un póster que fue admitido, en el que platicamos del riesgo de corrupción en una universidad pública, y que hicimos este estudio. Empezamos con la pandemia y se tuvo que suspender, continuamos, etc. Y finalmente se logró con la participación de otras personas. No quiero mencionar específicamente sus nombres porque podría yo omitir alguno de ellos, pero dos investigadoras, queridísimas amigas del Instituto de Investigaciones en Estudios Económicos, Sociales del IESES en particular, que son las doctoras Margarita Canal y Diana Donají, que me hicieron el favor de prestarme su asesoría para cuestiones estadísticas en particular. En ese entonces todavía estaba en el IESES la doctora Irma Guerra, y por supuesto de aquí del Instituto de Investigaciones en Contaduría, la doctora Flor Delfín, la doctora Pilar Acosta y la doctora Tamara Moraz. Este proyecto ya convertido en realidad, déjenme platicarles que participaron alrededor poquito menos de 300 encuestas que realizamos, que me ayudaron los compañeros que en ese momento eran alumnos míos de la materia de evaluación del riesgo en las organizaciones, del doctorado en alta dirección de organizaciones, que tiene en oferta educativa el IESC, y del cual formo parte desde su inicio, hace ya algunos años. Y precisamente tomando en consideración como una organización a la Universidad Veracruzana, creímos conveniente con mis alumnas y alumnos diseñar una encuesta que sin mayores pretensiones estadísticas le llamamos así precisamente, ¿sí? Percepción de la corrupción en una institución de educación superior. Lo dividimos en 5 dimensiones y fueron, cito de memoria, 24 preguntas en total, y los resultados, déjenme comentarles, perdón, antes, tuvimos la participación, y por supuesto que platicamos previamente, con autoridades de la universidad del más alto nivel, con el FESAPAU específicamente, con algunas organizaciones internas, me refiero a cuerpos académicos de la propia universidad,
y con el apoyo, repito, sobre todo de mis alumnas y alumnos, pudimos hacer esta encuesta, procesarlas, etcétera, etcétera, y el resultado que se obtuvo es el que vamos precisamente, esto es el conocimiento de las autoridades actuales universitarias. Lamentablemente no hemos podido avanzar en esta situación, porque pues, fue eso precisamente, la percepción del riesgo de corrupción, no solo en el nivel educativo, sino también en el nivel administrativo, en el nivel de alumnos, en el nivel de trabajos manuales, etcétera, etcétera. Y por eso es que tuvimos que acudir también a los sindicatos de la propia universidad. Este estudio exploratorio nos dice precisamente cómo sentimos si hay o no hay corrupción en nuestras actividades cotidianas. Eso sería. Yo voy pues con un interés, ¿sí? Voy con un interés de poder replicar esos conocimientos que nos den en este evento. Hay talleres también para enseñar estos valores, para enseñar qué es la integridad académica de los alumnos. Entonces, conocer qué hay escrito, quiénes son los expertos en el tema, para traer toda esa información, como lo comentábamos, a mis académicos y a mis alumnos, a mis estudiantes de los posgrados, que son los que estamos formando, son los futuros maestros en estudios tributarios, en un área muy, muy compleja, muy golpeada, muy, pues en el ojo del huracán, ¿no? En cuanto a estos temas de ética, de integridad, de respeto, de honorabilidad. Entonces, realmente ver qué se está haciendo y transmitirlo a nuestros estudiantes creo que es muy, muy importante. Estamos actualmente actualizando los planes de estudio, entonces ver qué podemos incluir en estos nuevos programas sobre estos temas para fortalecer esa formación y esos valores, ¿no? en su formación académica. Entonces, la integridad académica como este espacio para reflexionar sobre el quehacer de las funciones sustantivas de nuestra universidad y la misión que tiene la universidad de formar a las generaciones para el futuro, las generaciones jóvenes para el futuro, este relevo generacional, pues yo creo que es un tema de suma importancia. Creo que el papel que puede tener la Universidad Veracruzana en cuanto a este tema es muy importante. En una revisión que hicimos en algún momento nos dimos cuenta que es un tema que universidades públicas tienen muy poco, por no decir nada. Entonces, ser pionero en este tema creo que va a ser de gran relevancia para la universidad. Como ejemplo para otras universidades, como ejemplo a otras instituciones educativas de lo que se debe hacer en cuanto a este tema. Entonces, pues no podemos quitar el dedo del renglón. Tenemos que seguir trabajando alrededor de este tema macro que es la integridad académica. Y bueno, esa es la intención de asistir a este congreso. Posteriormente les estaremos platicando si cubrió nuestras expectativas, si encontramos todo lo que queríamos encontrar, qué traemos para compartir. Y bueno, esperemos que sea de gran provecho y que sigan habiendo pues muchas actividades, proyectos de investigación alrededor de este tema tan relevante. Digo, desde mi punto de vista, está bien, hay normas, hay leyes, hay reglamentos, pero digo, la responsabilidad como autoridades, la responsabilidad como investigadores, es como señalaba yo hace un momento, predicar con el ejemplo. O sea, todos tus hijos, es cierto, funcionan bajo ciertas normas, pero el hijo aprende mucho del comportamiento de los padres. Entonces, como tú te comportes, es como ellos, de alguna manera, retoman ese ejemplo y tienen mayores posibilidades de comportarse
correctamente, comportarse con honestidad, con responsabilidad. Si tú lo haces de esa manera, los hijos aprenden. Y no quiero decir con esto que nuestros estudiantes sean nuestros hijos, pero de alguna manera somos ejemplo para ellos. Si nosotros estamos vertiendo conocimiento con ellos y estamos interactuando, y si actuamos sobre esas bases, sobre esos valores que se han mencionado, que son el soporte, digamos, de la integridad académica, pues creo que estamos colaborando y ellos estarían actuando justamente de esa manera, bajo esos principios, ¿sí? Creo que esa es la responsabilidad y el papel que tenemos nosotros de ir más allá de lo que es la normatividad, de lo que es lo que nos está marcando la reglamentación, en este caso universitaria, ¿no? Entonces creo que en gran medida, para que esos valores perduren, para que ese comportamiento perdure, pues mucho depende del comportamiento nuestro. Si ven en nosotros académicos, por ejemplo, que violamos normatividad universitaria, que violamos reglamentos, que estamos actuando de manera irresponsable, es un mal mensaje el que estamos transmitiendo. Y ellos pueden entender que son cosas que se pueden hacer y que no son sancionables, o se sancionan, pasas la sanción y continúas, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente es ese, predicando con el ejemplo, movernos sobre esos valores, o sea, ser congruentes con esos valores, nuestro comportamiento con esos valores que son la base de la integridad académica. Desde mi punto de vista es como creo que eso puede permear y puede perdurar. De los valores que mencionaba, estos 6 valores fundamentales, híjole, todos son importantísimos, ¿verdad? Pero, bueno, en cuanto a lo que podría trascender, creo que es la honestidad para ti mismo, la honestidad con los demás. Realmente todo lo que se oye muy bien, se escribe muy bien en los programas de trabajo, en los discursos, pues ahí queda, ¿no? Si no le das realmente una aplicación, si no haces llegar todos esos beneficios hacia todos en la universidad, ¿no? Hacia todas las regiones, a todos los niveles, pues creo que solo queda en palabras y no en hechos. Y tristemente es lo que actualmente estamos viendo a nivel internacional, ¿no? Se dice una cosa y mienten y engañan y a la hora de la hora hacen todo lo contrario, ¿no? De lo que prometieron, de lo que señalaron, lo que marcaron. Entonces realmente se pierde esa credibilidad en las personas y en las instituciones, ¿no? Entonces ser honesto primero para ti mismo y por consecuencia con todos los demás, creo que sería, pues como decía el doctor Julio, el maestro Julio, un buen ejemplo para las generaciones. Un aspecto central de la formación profesional tiene que ver con la educación continua. Todos los académicos, los docentes, los investigadores y también pues, las personas que prestan un servicio en la universidad, ahí en el escritorio haciendo su trabajo de confianza o limpiando el piso, o sea, es valioso el trabajo que hace cada persona. Y todos necesitamos de actualizarnos, de capacitarnos, de retroalimentarnos. Y sin duda que yo con ese espíritu voy a este congreso de integridad académica, ¿verdad? Y con ese espíritu quiero regresar y compartir en la calle, porque tenemos una ciudad también bastante movida, ¿verdad? Compartir en la calle estos principios de integridad académica y llevarlos al salón de clases y a mis proyectos de investigación.
y compartirlos también en esta red que ya comentaba yo de estudios en bienestar, ¿verdad? Que es una red en la que hemos trabajado con mucha integridad académica y hemos compartido en la confianza, ¿verdad? En la honestidad, en el respeto y con los valores que incluye la integridad académica. Y pues muy agradecido porque pues para viajar a Monterrey hay que invertirle tiempo, como decía la doctora Flor, pero también recursos. Y muy agradecido con mi universidad, con mi instituto, con el maestro Julio César, porque es el director y está interesado en estos temas que de una gestión a otra pues continúan, y eso es valioso, muy valioso. Y bueno, junto con la doctora Flor también, el doctor Mariani, que también estarán allá, a mí se me hace que son personas valiosas de nuestra universidad con las que yo aprendo. Bien, pues algo de lo que a lo largo de mi trayectoria profesional dentro de la universidad, sobre todo en la parte de la gestión administrativa, ha sido el de analizar sobre qué es lo que se está haciendo dentro de los espacios donde me ha tocado trabajar. Para mí es una nueva experiencia estar al frente de una entidad académica y que creo de una entidad académica que debe de tener un impacto muy fuerte dentro de la sociedad, como es el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, el hecho de asistir a este tipo de eventos me da la oportunidad de que una vez que estoy haciendo el análisis de lo que se ha venido desarrollando dentro del instituto, un aspecto que me parece muy importante es el darle continuidad a este proyecto, que me parece que es muy, muy importante. Tú comentabas, Gladys, hace un momento, bueno, esto es algo que a lo mejor lo vivimos cotidianamente. Sí, efectivamente. Toda la cuestión de la ética, la cuestión de la integridad académica, la cuestión de la responsabilidad, de los valores, etcétera, pues es algo que lo vivimos cotidianamente y que rige nuestro comportamiento, ¿no? Comportamientos diferentes cada persona en función de la interpretación y la dimensión que le da cada uno de estos valores. Pero en lo particular y considerando la responsabilidad que tenemos al estar al frente de una institución educativa, creo que es actuar sobre la base de esos valores y es muy importante estar actualizados sobre cómo van evolucionando estos y creo que es uno de los incentivos que nos lleva justamente a asistir a este 13º Congreso de Integridad Académica. Creo que no es un congreso más, no es un congreso del montón. No voy a utilizar un término para asistir a este tipo de congresos, ¿verdad? O este tipo de eventos, pero creo que dada la calidad que tienen y el prestigio que tienen estas instituciones que están conformando, que están participando dentro de este congreso, es muy importante y que creo que nos da la posibilidad, como señalaba José Luis hace un momento, construir redes de colaboración y pues traer lo mejor que podamos aplicar en nuestras instituciones, en nuestra entidad académica en particular pues para un mejor desarrollo de las actividades que desarrollamos o de las funciones sustantivas que desarrollamos como académicos y como funcionarios. Máxima ahora, con esta extraordinaria herramienta que existe, me refiero a la inteligencia artificial, que es una extraordinaria herramienta que no nos va a sustituir, ni mucho menos nos va a desplazar, sino que debemos de apoyarnos en ella para efectos de poder hacer más eficientes los procesos, en su caso de investigación, y tener mucho cuidado con todos los trabajos que publiquemos,
y con todos los trabajos que les encarguemos y recibamos de nuestros alumnas y alumnos, porque la tentación es muy grande, como siempre en la vida. Desde toda la historia de la humanidad, según nos queramos ubicar, siempre hay tentaciones en forma de manzanas, en forma de serpientes, en forma de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque las tentaciones son muchas y a veces en aras de una supuesta eficiencia o eficacia o productividad o lo que ustedes quieran, nos podemos engañar y caer en esas tentaciones. Si nosotros como adultos a veces se puede incurrir en esto, pues con mayor razón en los jóvenes que requieren de experiencia en este sentido. Debemos de ser muy cautos, debemos de dar la suficiente madurez para efectos de no juzgar previamente y sí ir encaminando, si me apuran ustedes, todos los días, cada vez que tengamos sesión con nuestros alumnos, en este derrotero, en este sentido. Sin ética, todos estamos expuestos a hacer el ridículo en la vida. Muchas gracias.